La verdad es que calcular el número de interfectos es una tarea harto difícil, sobre todo cuando lo que se trata de demostrar es una tesis política con objetivos prácticos bien definidos. Los ideólogos del genocidio cubano esperaban con esta treta crear pueblos diferentes allí donde hasta 1898 siempre existió una entidad política única, el pueblo y la nación española. Otro de los autores que ha avanzado cifras del exterminio cubano ha sido el autor catalán Jordi Maluquer de Motes, quien, a partir de sabichosos cálculos económicos y demográficos, ha elevado la cifra a 155.000 personas. No ha sido el único. Recientemente, Iván Musicant ha ajustado la cifra todavía un poco más a la baja a 95.000 personas. La última de estas estimaciones la ha hecho el profesor Carmelo Mesa Lago, quien ha llevado el número de fallecidos a 60.000. Las razones de estas estimaciones poco serias son la falta de censos poblacionales creíbles. Los cálculos se basan principalmente en tres de ellos: dos hechos por las autoridades españolas en 1877 y en 1887 y el otro hecho por el gobernador norteamericano en la isla al final de la guerra en 1899. El censo de 1887 calculó que en la isla de Cuba vivían 1.631.687 personas. El censo del gobernador norteamericano en 1899 calculaba que en Cuba residían en ese momento un total de 1.572.000 personas 798. El cálculo es simple y cualquiera puede hacerlo. Entre el censo de 1887 y el censo de 1899 hay una disminución poblacional en Cuba de 58.889 personas. Entonces me preguntarán, ¿de dónde sale el 500.000 de fallecidos? Pues de ninguna parte, es una pura invención norteamericana secundada por los historiadores cubanos empeñados en crear una nueva nación allí donde solo existía una sola entidad política, España, y un solo pueblo, el pueblo español. El primero en avanzar la fabulosa cifra de 500.000 de personas fue el demógrafo cubano Juan Pérez de la Riva. Juan Pérez de la Riva estimó que si no hubiera habido una guerra civil en Cuba, pues la población cubana tendría que haber sido de 1.900.000 personas. 1.900.000 personas menos el 1,5 millones que encontraron los americanos en 1899 da 500.000 personas fallecidas. Los problemas metodológicos de estos aventureros de la demografía y de la historia cubanas ya fueron destacados en su momento por Tiburcio Pérez, por ejemplo, quien había dicho en 1926 o 25 que los muertos no llegaban a 90.000. Pero también hace poco fue destacado por el historiador vasco Luis Navarro, quien consideró que este tipo de extrapolaciones convertía en víctimas a personas que nunca existieron, naturalmente. Uno de los elementos que no se toma en consideración a la hora de analizar y valorar el número de personas fallecidas durante la guerra civil lo constituye la emigración, tanto a los Estados Unidos como a España, que se produjo tanto durante la guerra como al final de la misma y que por supuesto no estuvo incluida dentro del censo hecho por el gobernador norteamericano dentro de Cuba. No podemos menospreciar la capacidad que tienen los isleños para emigrar a los Estados Unidos, como ya ocurrió en el año 1869, en la guerra civil anterior, cuando en apenas 3 meses más de 100.000 cubanos emigraron a los Estados Unidos con los medios de transporte que existían en aquella época, que eran muy pocos.
Pero lo que nunca admitirán los historiadores nacionalistas cubanos es que fue justamente la política de TEA incendiaria decretada por los rebeldes la primera causa de muerte y de desolación en el país, llevada a cabo e iniciada mucho antes que Valeriano Weyler decretara su reconcentración. El libro de Andreas Stucky, Las guerras de Cuba, construye la cronología de los acontecimientos y llega a la conclusión que la política de TEA incendiaria llevada a cabo por los rebeldes fue el desencadenante de la hambruna y la miseria que tanto dolor causaron al pueblo cubano. Se trata de un importantísimo trabajo que ha sido ignorado por los historiadores cubanos, pero también por la prensa española entre las manos de los enemigos de España empeñados en destruir la nación. Con España estaremos mejor. Si le ha gustado este trabajo, por favor, déjenos un me gusta, compártalo en sus redes sociales y sobre todo inscríbase al canal. La semana próxima le estaremos presentando otro trabajo de interés no solo para los cubanos, sino también para la hispanidad. Y no se olvide, de aquí hasta allá, con España estaremos mejor.